Buenos días, nos acompaña usted en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica en este viernes 16 de julio de 2010. Les pedimos a ustedes disculpas, entramos un poquito tarde por un pequeño problema de carácter técnico. Les recuerdo que pueden participar a través del chat Facebook o también a través del correo electrónico. Las opciones estarán apareciendo en pantalla. La semana pasada, el Tribunal Segundo de Menores de San Salvador condenó a la pena máxima, es decir, a 7 años de cárcel a Jonathan D. por asesinar a puñaladas a Carlos Garay. El caso fue registrado por un fotoperiodista de la prensa gráfica. La Fiscalía General de la República solicitó las fotos al medio de comunicación, pero no las incluyó como parte de la evidencia. Este viernes nos parece oportuno reflexionar sobre la importancia de la fotografía o el video en la prueba del delito, la omisión de la Fiscalía General y la pérdida de una valiosa oportunidad para sentar jurisprudencia. Hablaremos además del anteproyecto de ley que criminaliza a las pandillas que ha entrado a discusión de la Asamblea Legislativa. Está con nosotros para esto Oscar Vega. Él es un abogado de nuestro país, profesor de las materias de criminología y derecho penal en algunas universidades. Es además creyente de la familia del joven Garay. Oscar, es un gusto. Buenos días. Gracias, mucho gusto. Bueno, para comenzar, Oscar, si nos puede explicar, y uno tiene la duda si es que se habrá desperdiciado una oportunidad de sentar precedente jurídico con la presentación de las fotos como prueba en la comisión de un delito, y en el caso concreto que nos ocupa ahora, pues de lo que ocurrió con el asesinato de este joven estudiante. Ya vimos las declaraciones del fiscal. En un primer momento dice que sí, que ellos enviaron al tribunal esa fotografía, después se retracta, dice que no, pero bueno, se comprueba que efectivamente nunca llegaron esas fotos entonces a los tribunales. Pero bueno, ¿será que se perdió esa oportunidad? Se desaprovechó completamente la oportunidad de sentar un precedente jurídico en nuestro país. Es la primera vez que dentro de un proceso, al menos de mi conocimiento, en un proceso penal, se obtiene evidencia directa del momento en el cual se está cometiendo un hecho delictivo, en este caso el homicidio de Carlos Garay. Ahora, recuerdo el caso de Belloso, del joven que asesinó a balazos a una gente de la unidad de antimotines hace algunos años atrás. En ese caso también hubo un video, pero no sé si, digamos, cómo terminó ese video, si fue parte de la evidencia también, aunque fue, digamos, era lo más contundente que se tenía, Oscar. No participé directamente en ese procedimiento, tengo entendido que el video sí fue presentado como evidencia. Cuando digo que es la primera vez que tenemos fotografías, es porque en casos anteriores, como el caso de Garay y el caso hace unos años de un asalto al Banco de Comercio, en donde también hubo video, fue evidencia que en su momento se utilizó. En este caso, la evidencia fotográfica tomada por la prensa gráfica fue desperdiciada en la instancia penal juvenil, que es la que acabamos de finalizar con la declaración de responsabilidad al joven Jonathan. Quisiera saber, para aclarar un poco, ¿el Código Penal establece el video, la fotografía como pruebas en un momento determinado en un delito o no? El artículo 162 del actual Código Procesal Penal establece los principios que rigen la actividad probatoria, y ese principio es el de libertad probatoria. Quiere decir que en materia penal se pueden probar los hechos o desvirtuar por cualquier medio lícito de prueba. La fotografía es una prueba documental que lleva un tratamiento pericial. Quiere decir que la fotografía obtenida en escena del delito, como es esta, lleva un proceso pericial, es decir, técnico-científico, y luego esas fotografías son presentadas en juicio para establecer que esas fotografías no han sido adulteradas y son fotografías que no tienen ningún tipo de modificación. La prueba documental, que en este caso es la fotografía, es considerada también, en este caso, prueba directa. ¿Por qué? Porque por sí misma prueba quién lo hizo, cómo lo hizo, dónde lo hizo y quién fue la víctima. La prueba directa es una prueba que es prácticamente irrefutable. El fiscal ha mencionado que le dieron prioridad a la prueba científica. El ADN, la comparación que se hizo de la sangre encontrada en las ropas del imputado. Pero es que el ADN solo prueba que la sangre que encontraron en la ropa provenía de la víctima, pero no demuestra el ADN cómo llegó esa sangre ahí. Esa sangre
pudo haber llegado ahí porque él lo auxilió, etcétera. Pueden ser hipótesis. Digamos, si no tuviéramos las fotografías como evidencia del correcto. Del resto. En cambio, la fotografía te da una certeza de quién utilizaba el cuchillo y quién lo introdujo y quién fue el que recibió esa puñalada. Es una evidencia directa. En el caso del ADN, podríamos considerarlo como una prueba indirecta, porque no prueba definitivamente la autoría, prueba únicamente que esa sangre proviene de la persona víctima. Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, digamos, a uno le surge la idea, ¿qué puede ocurrir cuando no se cuenta, por ejemplo, con esas fotografías? Si solo se hubiera tenido el tema del ADN o si no se tiene ADN pero se cuenta con las fotografías. Vamos a la pausa en este momento, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños, ponemos el alma en todo lo que hacemos y esta vez también saldremos, porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Acesuiza le ofrece el nuevo beneficio de desempleo para el pago de las primas de sus seguros de vida, salud, autos y residencial. Si usted llegara a quedar sin empleo, Acesuiza le cubre el pago de las primas pendientes de su seguro. Porque soy previsor, tengo toda la protección y respaldo cuando más lo necesito. Acesuiza asegura su tranquilidad. Esta mañana conversamos con Óscar Vega, abogado y profesor universitario de Criminología y Derecho Penal. También es parte querellante en el caso del asesinato de este joven estudiante. Óscar, decía entonces, ¿qué puede ocurrir? En este caso, bueno, se tenían las fotografías, estaba lo del ADN, el fiscal dice, bueno, se optó por la prueba científica que tú recordabas hace un momento, que fue el ADN, pero ¿qué puede ocurrir cuando solo se tenga el ADN y no se tienen las fotografías, o a la inversa? O en el caso de la joven que está acusada en este momento por complicidad en el asesinato. Como dije, el ADN solo te da un conocimiento directo, que la sangre que proviene de esa extracción, de esa muestra, es de la víctima, pero no te demuestra cómo llegó esa sangre. La fotografía sí, porque la fotografía te ilustra de manera directa cómo esa sangre pudo haber llegado a las ropas de la persona que estaba siendo señalada. El haber optado por una o por otra no era facultad del fiscal ni de las fiscales del caso. Ellos tenían que haber aportado todos los medios probatorios y que la jueza decidiera qué medios eran pertinentes o no. Para el caso, presentaron 8 testigos de la captura. Era lo que llamamos una prueba sobreabundante. Pero ¿qué pasa si no se hubieran presentado los 3 testigos oculares? No se presentan los testigos y solo con el ADN no se hubiese podido condenar a esta persona solo con el ADN. El ADN es un fragmento de la verdad. La verdad completa, en este caso, la aportan las fotografías. En el caso de la adulta, por ejemplo, en el caso de Blanca Cecilia, su ropa no está salpicada de sangre, por lo cual no puede haber ADN que la vincule. Lo que la vinculará a ella es la prueba testimonial y las fotografías. En este caso se vuelven la evidencia principal que vincula a Blanca Cecilia en el homicidio. Es decir, en este caso esperamos entonces que las fotos sí se puedan considerar como evidencia. En este caso se van a considerar, sí, precisamente porque ha sido la parte querellante quienes las ha ofertado. Nosotros solicitamos al juez quinto de instrucción que se requiriera a la prensa gráfica el set completo de fotos, que es distinta a las fotos que fueron enviadas el segundo día por requerimiento de la Fiscalía. El juez las solicitó y la prensa gráfica envió un CD en el cual están almacenadas todas las fotografías. Ya se hicieron los exámenes periciales en la División Técnica Científica de la Policía y podemos asegurar con certeza que las vamos a ofertar para que sirvan como prueba directa en el juicio contra Blanca Cecilia. No hay duda, la parte querellante lo hará.
y bajo Claro. nuestro proceso penal somos independientes. Fiscalía no lo solicita, pero nosotros sí se incorpora. Examen pericial, esto es precisamente para establecer que los archivos de esas fotografías o esas fotografías en sí mismas no han sido manipuladas, no hubo Photoshop, no ha habido nada de ese tipo de cosas. Es correcto, es un proceso de autenticidad de las fotografías para poderlas presentar en juicio. Bueno, debo hacer otra pausa, solo leo rápidamente un comentario de Mauricio Rodríguez, dice, buenos días William, como dice el amigo Osvaldo Sifonte, se hace referencia a una pregunta que hicimos en Facebook, y es que planteamos, Oscar, la Fiscalía General de la República no envió al Tribunal de Menores las fotografías del EPG que mostraban el momento en que Jonathan D. apuñalaba a Carlos Garay. Entonces dice Mauricio, lo que está a la vista no necesita anteojos, tenemos un sistema judicial ciego, pero eso es, por no decir inoperante, obsoleto y falto de ética, a veces hasta sinvergüenza, da lástima, porque no solo al actuar así, la Fiscalía o la Corte Suprema de Justicia no solo afectan a las personas honradas, que por lo general son las que no tienen justicia, como la familia del joven asesinado por Jonathan, que con 7 años de cárcel por matar a otro ser humano. Bueno, es un poquito más extenso, pero en Facebook usted puede leer el comentario completo, más adelante leeré otros comentarios, ya volvemos. ¿Sabías que cada bolsa plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse? Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos. Por eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos Oxo biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños. Bueno, es interesante, Oscar, estamos conversando sobre este caso en particular, digamos, cuando no pudiste participar como querellante de parte de la familia de Carlos Garay, porque entiendo que entonces la jueza de menores no permitió tu participación, pero debo entender entonces que la ley, como me decías en el corte anterior, la ley del menor infractor sí permite que se pueda introducir esa figura. Mira, la ley penal juvenil no establece la participación expresa de un querellante, pero el artículo 41 de la misma ley penal juvenil obliga a los jueces a que todo lo que no esté regulado en la ley penal juvenil se aplique el Código Procesal Penal. Y es ahí donde se integra la norma del Código Procesal Penal y se llevan figuras que no están contempladas en la ley penal juvenil, siempre y cuando éstas no afecten la especialidad. Los jueces de menores, incluyendo las cámaras, han cerrado filas ante estos temas y rechazan sin fundamento la participación de un abogado querellante porque la ley no lo establece, haciendo caso omiso de la cláusula de remisión del artículo 41 que los obliga a aplicar otras legislaciones. Perfecto. Si hubiésemos participado en ese proceso, te aseguro que las fotografías de la prensa gráfica se hubiesen utilizado. Bueno, pero en el caso de la joven de Cecilia, donde sí ya entras como abogado querellante y sos parte del proceso, ahí entonces las pruebas de la fotografía como evidencias, tú las llevarás entonces. De hecho, ya las incorporamos, fuimos nosotros los que solicitamos que se incorporaran y pasaran por el proceso de autenticidad. Cuando interpongamos el dictamen de acusación en contra de ella, las vamos a ofertar. Tenemos independencia, el abogado querellante tiene independencia en relación a la oferta que hace a Fiscalía. Si Fiscalía no los oferta, nosotros podemos ofertar esos medios probatorios y cualquier otro medio probatorio que hayamos obtenido en el proceso. No estamos sujetos a la decisión fiscal. Perfecto. Dice Daniel Osvaldo Sifonte, realmente no sé ni qué decir al respecto, pues el símbolo de la justicia es una mujer tapada con los ojos y prácticamente eso es lo que pasa con la justicia de Salvador. ¿Están o son ciegos? Deberían hacer un análisis en conjunto con psicólogos y psiquiatras y entregarle los resultados a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, dice, y mandar una copia al Departamento de Estado por si los norteamericanos no quieren financiar los programas sociales que hay que implementar en el país. Pues hay que reorientar a nuestra juventud en programas de empleo y capacitación laboral. Eso es lo que yo creo que se puede hacer para bajar los niveles de violencia y delincuencia, porque nuestro problema tiene raíces profundas de marginación total.
Luego, otros comentarios adicionales, como por ejemplo dice Roberto José Gavidia, no sé, dice que a mí como ingeniero se me va a olvidar poner cemento entre cada ladrillo, o que a España le hubieran metido 20 goles, dice, porque se les olvidó jugar con portero en la portería. Este tipo de errores y horrores deberían ser penalizados por la ley. Salamanca Network dice, es lamentable que esto suceda, pues son evidencias. En Nueva York los sistemas de vigilancia con cámaras de seguridad, toma de fotografías y rastreo de equipos informáticos usados para delinquir son pruebas válidas en los tribunales y ayudan mucho al departamento de policía a investigar la investigación criminal de la ciudad, dice, y esto permite que de cierta forma bajar los niveles de delincuencia. En nuestro país se debe efectuar muchas formas y el factor económico no es una excusa, pues se gastan más dinero en otras cosas que no son de relevancia ni beneficio para el pueblo. Joel Turcios, solo cuando se beneficia al infractor, ahí se hace cumplir la ley o algún estatuto al pie de la letra. En resumidas cuentas, los criminales tienen todos los derechos y el ciudadano está completamente desprotegido. Bueno, no sé si hay alguna opinión tuya respecto a los comentarios. Sí, existe desigualdad en la ley penal juvenil en cuanto al tratamiento que se le da al menor infractor y el tratamiento a la víctima. Ha quedado en evidencia en este caso. El Estado se preocupa más por el infractor que por salvaguardar los derechos de la víctima. A la víctima se le restringe el participar directamente en el proceso penal juvenil, situación que es violatorio a los derechos fundamentales de la víctima de acceso a la justicia y al proceso. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es porque la ley que hemos diseñado es así o hay demasiada discrecionalidad en la aplicación de la justicia? Hay una razón histórica. La ley, los jueces en materia de legislación penal juvenil fueron capacitados entre el 90 y 95. No existía en ese momento el Código Procesal Penal. No les instruyeron a ellos sobre los derechos de la víctima. Se han cerrado en un criterio absolutista, negándole los derechos a la víctima, es decir, negando la integración de las normas que en 1998 le daba a la víctima este protagonismo. Es cuestión de interpretación y aplicación de los jueces, no de la ley. Bueno, vamos en este momento a otra pausa. Cuando regresemos intentaremos profundizar sobre, entonces, si hay que reformar la ley de menor infractor y además ver si tenemos unos minutos para analizar también el anteproyecto de ley que criminaliza a las pandillas. Ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Perfecto, Oscar. Quiero saber entonces qué es lo que se debe hacer, digamos, para mejorar o para que para que no haya ciertas discrecionalidades del juez, digamos, a la hora de aplicar la normativa del menor infractor, es decir, qué es lo que se debe hacer, una reforma a la ley del menor infractor o qué. Pero antes de eso quiero leer un par de comentarios muy rápido que nos llegan a través del Facebook. Selville Fermán dice, lastimosamente nuestro sistema no admite como prueba la fotografía ni video, nada más le sirve al juzgador como referencia, nada más. Eso dice. Es por eso que la Fiscalía General no las ofreció, porque al fin le serían rechazadas, no porque el juzgador no quiera, sino simplemente porque la ley penal vigente no la admite como tal. Lastimosamente esa es la realidad que ostenta nuestro país. Esos son los partos de los padres de la patria, que son los encargados de entregarle a los juzgadores la ley que van a aplicar. Saludos, William, adelante con la entrevista. David Ernesto Pérez Posada dice, la pena agenciada al menor involucrado envía un mal mensaje a la delincuencia juvenil. Parece un incentivo para los delincuentes. Pregunto, ¿el Código Penal vigente no admite la prueba como referencia? ¿Cómo se incluirían, dice, las fotografías publicadas en periódicos u otros medios de comunicación en el proceso? Bueno, Oscar, no sé si hay forma de responder entonces a las dos inquietudes y
Sí. Vamos a la otra pregunta. El Código Procesal Penal no excluye la prueba, en este caso las fotografías o la prueba videográfica. Lo que sucede es que nuestra historia ha sido utilizada únicamente como prueba ilustrativa, solo para ilustrar, no para probar. Se han presentado álbumes que toman los agentes de la Policía Nacional Civil de la escena del delito para posteriormente mostrárselos al señor juez. Eso es lo que se llama prueba ilustrativa, solo ilustra. Hay videos que se toman que solo ilustra, pero en este caso estamos hablando de evidencia directa material, que no es únicamente ilustrativa, sino que te prueba el momento en que se comete el delito. Y sí, es admisible. El problema es que muchos colegas no conocen el tratamiento, no conocen el procedimiento, cómo incorporarlas, pero sí esta evidencia directa, que son las fotografías, son admitidas en el proceso penal. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Hay que reformar la ley en algunos casos para, digamos, no dejar que entonces al final haya tanta discrecionalidad de parte de los aplicadores de la justicia. ¿Qué hacer con la ley del menor infractor entonces, Óscar? Con la ley penal juvenil, en este momento se le ha pasado la pelota a la cancha de los legisladores. Si queremos evitar este tipo de errores, habrá que incorporar reformas, como por ejemplo el aumentar los derechos de la víctima, reconocer en la ley penal juvenil que la víctima tiene el derecho de participar en el proceso por medio de un abogado que la represente. Es decir, aumentar esos derechos que en el Código Procesal Penal sí se le están reconociendo, si se quiere ser más explícito. Pero la vía más idónea, o la mejor vía para ello es que los juzgadores apliquen la ley en la extensión que la misma ley les está permitiendo. La ley penal juvenil permite reconocerle esos derechos a la víctima. Los jueces no se los quieren reconocer. Bueno, tengo una pregunta también por acá que nos llega a través del chat. Mireya Guzmán de San Salvador dice: quisiera preguntarle al licenciado Vega su opinión acerca de los motivos, entre comillas, que supuestamente tuvieron los sujetos activos en cometer este delito. A partir de la finalización del proceso en menores, quedó en evidencia que este acto no fue únicamente por quitarle la camisa a Carlos Garay. Hemos sostenido nosotros en la investigación que la parte querellante está realizando que existen o pueden existir otras personas considerados como los autores mediatos e intelectuales que pudieron haber diseñado este homicidio. Eso todavía no se ha ni por asomo probado, o sea, ¿hay alguna evidencia o sí? Sí, hay elementos que nos llevan a ello. Primeramente son las últimas palabras que Carlos Garay expresa cuando era conducido al Hospital Rosales por la Policía Nacional Civil. Él expresó: me engañó, me pusieron una trampa, y luego otra expresión que no puedo replicar por la vía pública. Es decir, él está manifestando que alguien le puso una trampa, que alguien lo llevó ahí. Otro elemento es que la camisa que él portaba no era de su propiedad. Él no tenía camisa roja. Entonces, él fue llevado a ese lugar y le fue proporcionado una camisa, que fue en todo caso el detonante para el homicidio. Nos lleva a pensar de que hay una tercera persona o terceras personas que pudieron haber estado involucrados en una finalidad que todavía no sabemos, pero que sí, consideramos que él no era una persona que viajaba por ese lugar ni que llegaba a ese lugar donde fueron los hechos. Tendrá la Fiscalía y nosotros que investigar la autoría posible de alguien que haya decidido esta muerte. Pero la autoría intelectual siempre es mucho más difícil de probar, es lo más complicado que hay, ¿no? Si a la Fiscalía le cuesta comprobar la autoría directa, ya te imaginas la autoría intelectual. Casi nunca logran detectar la autoría intelectual porque se quedan con la investigación superficial, no profundizan. Perfecto. Vamos a la última pausa. Al regreso dejamos los últimos minutos para conversar sobre la posible aprobación del anteproyecto de ley que criminaliza las pandillas en nuestro país. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia.
inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, queremos analizar en estos últimos minutos que nos quedan el anteproyecto de ley antipandillas que está en discusión en la Asamblea Legislativa. Oscar, quisiera saber, ¿será efectiva esta normativa? ¿Tendrá el impacto que se espera tal cual está redactada o crees tú que hay demasiadas falencias? Considero que si esta ley es parte integral de una política criminal, podría funcionar, pero la ley aislada no va a resolver el problema de las pandillas. Volvemos a los famosos planes de mano dura, los cuales llenaron las cárceles por 72 horas de muchas personas acusadas de ser miembros de pandilla, y estos eran liberados luego en audiencia inicial. Creó una expectativa falsa en la población de combate a la delincuencia, pero estos salían libres en el término de 72 horas. Esta ley tiene problemas desde su inicio. En el artículo 1, la ley de proscripción de pandillas o maras y grupos de exterminio, es decir, el anteproyecto, enuncia a las autodenominadas maras, como Mara Salvatrucha, MS-13, etc. Una ley no debe de especificar nombres, primeramente, por técnica legislativa. Segundo, están reconociendo la existencia. Estos grupos ilegales luchan siempre por ser reconocidos dentro de una sociedad. Esta ley les está dando un reconocimiento a perpetuidad, porque quedarán dentro de una norma los nombres. Es el problema de reconocimiento de existencia. Pero hay un problema de carácter procesal probatorio que tendrán los jueces. ¿Qué pasa cuando una persona pertenezca a otra denominación? Te pongo un ejemplo. La Tecla Loco Salvatrucho es una clica. No entra dentro de la denominación que vemos ahí. Si vamos por la nominación expresa que hace la ley, un juez podría decir, no, mire, no forma parte de la nominación, esta persona no puede ser procesada. De ahí comienzan los problemas de esta ley. Eso es entonces porque restringe a los aplicadores de justicia la aplicación justamente de esta normativa a los nombres de esas pandillas. Entonces lo mejor que sería dejarlo fuera totalmente, no mencionar nombres. No mencionar nombres. Pueden decir los redactores que cuando la norma expresa tales como está señalando a nivel de ejemplo, pero un juez legalista, un juez que se vaya a la literalidad de la norma, va a aplicarla tal y como está ahí. Perfecto. ¿Cuál es el otro caso que nos ibas a implicar? El otro problema que tiene la ley genérico es el problema del artículo 10. En el artículo 10 establece que la Comisión del Sector Justicia elaborará reglas de evidencia en materia civil y penal que sirvan como principios orientadores del trabajo probatorio. Las reglas de evidencia no pueden ser principios orientadores, deben de ser imperativos, son reglas que se deben de aplicar. Al abrir la discrecionalidad como principios orientadores, los jueces dirán, bueno, mire, estas reglas solo me orientan, pero yo no las voy a utilizar porque en este caso no son operativas. El artículo 10 debe ser imperativo. Las reglas de evidencia en Puerto Rico, que es la matriz que nosotros hemos estado tomando en nuestro país, son imperativas. Se establecen ahí la forma como se va a aprobar cada uno de los, y la forma en cómo cada medio probatorio será incorporado al proceso. Esas son las reglas de evidencia, es decir, cómo vamos a aprobar. Si estas son claras e imperativas, los jueces no tendrán otra alternativa que utilizarlas. Bueno, hemos señalado entonces dos observaciones puntuales. ¿Habría más o son, digamos, las medulares que son las que podrían echar al traste la aprobación de esta normativa tal cual está redactada? La aplicación en relación también a la reforma al 345 del Código Penal, porque es la misma, viene en la misma reforma. El problema es que en el artículo 1, especialmente en el número 1, se está aplicando el principio de derecho penal de autor. Es decir, se sanciona a la persona por lo que es y no por lo que ha hecho. Y el artículo 4 del Código Penal vigente, que es el mismo cuerpo normativo donde está el 345, establece que a la persona se le va a juzgar en relación a la finalidad de lo que ha cometido, de su hecho o su de omisión, es decir, de lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer. Y en este caso la pandilla es por la simple pertenencia, ¿no? Es por la simple pertenencia. Sin haber cometido un delito. Correcto. Hay problemas de interrelación. Y en el mismo artículo 1, en el número 2,
cuando se habla, el artículo 345, en el número 2, cuando se habla de las de crimen organizado. El concepto de crimen organizado está retomando el mismo que retomaron las administraciones anteriores, un concepto errado de crimen organizado. El crimen organizado tiene dentro de sus características también la internacionalización de sus actos, es decir, que este grupo de crimen organizado tiene nexos en otros países, uno, y lo otro es la participación de personas con poder político, económico, militar dentro de un país. La ley se queda corta al enunciar crimen organizado. Entonces, para resumir, esta normativa, como está redactada, ¿crees tú no tendría el resultado que se está buscando o no llenaría las expectativas de la población que está demandando pues detener el accionar de las pandillas? Puede llenar las expectativas de la población en el sentido de que se generen una cantidad de capturas, pero al darle seguimiento a estas capturas vamos a observar, si se mantiene de esta manera, liberaciones también masivas de personas que sean capturadas. Tiene que ser esta ley parte integral de todo un esfuerzo criminológico de prevención y combate al delito. Por sí sola no va a resolver el problema. Perfecto, se nos fue el tiempo. Oscar, gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Placer, William. Bueno, terminamos así entonces la entrevista en línea. Nos vemos el próximo lunes a las 8:15 de la mañana. Buenos días.